Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día leemos del libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 8a y luego del 13 al 15. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras un mando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Y bueno, queridos amigos, y continúa el famoso ping pong con el Señor. Famoso como nosotros también, ¿verdad? Tantas veces nuestros obispos que hablan en Cacupé, ya vimos a niñas en Dujanguá, ya gente más otro lado, ya en Botahue, lleva. Queridos hermanos, pero sin embargo el Señor se manifiesta, el Señor viene de nuevo. Él estaba tras su mando, dice, el rebaño de su suegro Jetro, y es ahí, en nuestro accionar, en nuestra vida. Moisés es uno igual que nosotros que está trabajando, que está en un momento de aridez, ciertamente, como un pueblo que está en la aridez, que está en el desierto, una nación que quiere reflorecer, que quiere salir adelante y necesita que alguien le ayude. Tiempo de Cuaresma, es ahí donde el Señor aparece. Moisés, Moisés, esta es una tierra sagrada la que tú pisas. ¡Qué lindo! Entender que nosotros vivimos en una tierra sagrada. Y además de que es una tierra sagrada, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto quiere decir todas nuestras generaciones. Tal como ella lleva la oye pitazoa, el Papa Francisco lo dice, las mujeres, dice, la mujer paraguaya, la más gloriosa, porque oye pitazoa lleva porque querían y quieren el bien. Pero lastimosamente hoy, en lugar de darles esa posibilidad a esta nación tan rica y tan sufrida lastimosamente, que no podemos salir adelante. Así que, queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque Él dice: me he fijado en sus sufrimientos y voy a bajar a liberarlos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.